Muy buenas tardes a quienes están siguiendo esta transmisión en línea a través de la Universidad de Chile y también de cooperativa.cl. En esta jornada nos reunimos aquí bajo el alero de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que forma parte de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, para generar un debate desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, para trazar líneas en conjunto y enfrentar problemas de los derechos humanos en el presente, en un objetivo principal que ha guiado su quehacer en la docencia y en la extensión. El lugar de los derechos humanos sin duda que tiene que tener una tarea muy importante en la nueva Constitución que se está perfilando para nuestro país, y pensamos que este debate tiene que darse desde la academia, desde la universidad, con la intensidad que merece una trascendencia tan grande como la que estamos viviendo por estos días y que se proyecta de aquí a 1 o 2 años con una mayor contundencia, que ha tenido una participación ciudadana también al elaborar las bases para construir una nueva Constitución. Hay un compromiso del Ejecutivo de enviar un proyecto antes que termine esta administración, seguramente en el segundo semestre, con el propósito de que la discusión se intensifique. Generalmente cuando se habla de derechos humanos está referido, digamos, en el colectivo, en la sociedad, la idea de que cuando se habla de derechos humanos está referido a las violaciones que se cometieron en dictadura, o sea, con la desaparición de personas, con el secuestro, con la tortura, con el exilio, en fin, con la exoneración de los cargos públicos sin mayor explicación, en forma arbitraria. Pero los derechos humanos, sin duda, en la Carta de Naciones Unidas de 1948, el concepto de derechos humanos tiene una extensión que es mucho más trascendente, más importante, y ahí incluso hay una controversia que se plantea en términos políticos e ideológicos, en el sentido que hay algunos sectores que consideran que, por ejemplo, los derechos civiles son derechos civiles y no deberían estar contemplados dentro del rango de los derechos humanos. Ese es un punto importante también para la construcción de futuro que se quiere hacer desde la sociedad, y que a partir de este encuentro de derechos humanos y nueva Constitución nos queremos plantear con expertos, con especialistas que están con nosotros en esta oportunidad, que son Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya, y quiero agradecerles a ustedes, Radio Cooperativa, el espacio que nos dan como Cátedra de Derechos Humanos para hacer este diálogo. Además, hacerlo desde acá, desde la Casa Central de la Universidad, es para nosotros especialmente grato, así que muchas gracias. Bienvenida también a Rodrigo Márquez, sociólogo, coordinador del Informe de Desarrollos Humanos del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Le damos la bienvenida, profesor. Buenas tardes también, gracias por la invitación, y también vengo también como parte del comité que hizo la sistematización del proceso participativo para la nueva Constitución. Le agradecemos también la presencia de la profesora Alejandra Araya, historiadora, directora del Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile. Gracias por estar aquí. Muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de conversar y debatir este tema fundamental para el futuro. Y también a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, profesora también Ana Piquer. Muchas gracias, y gracias por la invitación, sobre todo también que hayan considerado a alguien de la sociedad civil en el panel, que creo que es importante que se incluya esa visión en todas las discusiones. Y también está el profesor Claudio Millacura, coordinador académico de la Cátedra Indígena, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Gracias, profesor, por participar. Al contrario, soy yo quien tiene que agradecer la oportunidad de, por lo menos en esta conversación, traer a colación la visión que tienen los pueblos indígenas respecto a su participación en el Estado, y particularmente en este tema tan fundamental como son los derechos humanos. Bueno, entramos de lleno ya a la presentación de una síntesis de las bases ciudadanas en materia de derechos humanos con el profesor Rodrigo Márquez, para que nos ilustre acerca de cuál es el panorama, cuál es el estado del arte y cuáles son las perspectivas, digamos, desde la construcción que la sociedad tiene que hacer ya en una forma mucho más definitiva con todas las entidades que forman parte de la organización social y política de nuestro país. Profesor. Muchas gracias, ya que me nombra profesor. También voy a recordar que soy profesor de la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Sociología de la Universidad de Valparaíso, así que un saludo, pero también reconocer lo valioso que es hacer un debate académico en torno a estas
a estas cosas. Y lo que voy a hacer, tratar de hacer muy brevemente, es contarles del proceso de sistematización, resultados finales que se entregaron recién el lunes, que es lo que aparece en términos generales, pero también específico en cuanto a derechos humanos. Muy rápido quiero recordar que la sistematización hizo dos tipos de ordenamientos. Primero, uno de frecuencia, más cuantitativo. ¿Qué temas eligieron las personas en las distintas instancias de participación del proceso constituyente? Recuerden, las consultas individuales, los encuentros locales autoconvocados, los cabildos provinciales y regionales. Primero era cuantificar, agregar qué temas escogieron para conversar. Y segundo tipo de análisis, más cualitativo, ¿no es cierto?, qué fundamentos dieron las personas cuando eligieron cada tema. Entonces, desde la primera perspectiva, la de la agregación de frecuencia, aparecen cosas bastante potentes. Por ejemplo, si comparamos las 4 instancias de participación y vemos qué temas quedaron siempre priorizados dentro de los 7 más relevantes para las personas, el respeto y protección a los derechos humanos fundamentales es uno de los que queda siempre priorizado en las 4 etapas, en el eje temático deber y responsabilidad. Recuerden que la discusión se dividió en valores y principios, derechos, deber y responsabilidad e instituciones. Me voy a centrar en el eje deber y responsabilidad. Ahí siempre estuvo priorizado como uno de los 7 más relevantes para la gente. Por ejemplo, en la consulta individual, consulta que respondieron cerca de 90.000 personas, es el primero. Es el más mencionado, el más elegido por los que respondieron a la consulta individual. En los encuentros locales que este comité de sistematización llegó a sistematizar cerca de 8.000 encuentros locales, también ocupó el primer lugar en el eje deber y responsabilidad de la promoción y protección y respeto de los derechos humanos fundamentales. En los cabildos provinciales ocupó el 3er lugar y en los cabildos regionales ocupó el 6º lugar. Esa baja, no obstante, no implica que no haya habido una valoración, porque siento que cada vez el porcentaje de mesas o de participantes que lo va escogiendo es mucho mayor. Entonces, primero, una mirada de frecuencia solamente da cuenta de que este tema importa, tanto como para ser uno de los más escogidos cuando la gente hablaba de deberes y responsabilidades. La protección de los derechos humanos es uno de los más centrales, con altos niveles de acuerdo. Cuando pasamos a los fundamentos, o sea, por qué la gente escogió esos temas, aparecen también cosas bastante relevantes a mi juicio. Pero antes de mencionarles, tengo que hacer un par de prevenciones respecto a los fundamentos. Los fundamentos, ustedes seguramente conocen, eran la explicación que la gente decía por qué eligió el tema. Esos fundamentos fueron muy diversos en términos de su forma, de cómo fueron escritos. Son cerca de más de 260.000 fundamentos que como comité de sistematización tuvimos que organizar o sistematizar. 260.000 fundamentos, para que se hagan una idea. Leerlos y codificarlos, o sea, implica como si hubiéramos leído y codificado 5 veces el Quijote o 10 veces el Código Civil chileno. Eso fue lo que se hizo, leer y codificar en esas magnitudes. Pero además, escritos de muy diversas maneras, y escritos en chileno, y escritos desde el sentido común, no es una habla jurídica. Y eso es un primer punto, porque cuando hay que desentrañar, cuando la gente usa la expresión derechos humanos, desde una escucha jurídica no se puede dar por garantizado que la gente dice lo que un jurista escucharía, porque no está dicho por juristas, está dicho por gente común y corriente. Y eso es muy importante de tener en cuenta, para no sobreinterpretar y para tener que darse a la tarea de entender qué fue lo que efectivamente se planteó cuando se usó esa expresión. Bueno, nosotros organizamos todos estos fundamentos a partir de una metodología, permítanme muy rápidamente decir que nueva, tuvimos que inventarla junto con el Centro de Argumentación y Razonamiento de la Universidad Diego Portales, y llegamos a una metodología que permite reducir esos fundamentos a una idea fuerza en cada concepto. Entonces, lo que yo voy a remitirme ahora es cuál es la idea fuerza que aparece después de aplicar la metodología en el tema promoción, protección y respeto de los derechos humanos fundamentales. La idea fuerza que aparece es una idea fuerza que tal vez sería mejor que la leyera, ¿no es cierto? Porque dice así: en los encuentros locales autoconvocados se describe la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales a través de la referencia a los derechos humanos como derechos, primero, fundamentales. Secundariamente se hace alusión a la protección, promoción y respeto como un deber principalmente del Estado. En general, la adjetivación de los derechos humanos siempre utiliza conceptos de máxima relevancia, como fundamental, básico, importante, esencial, principal.
Este deber se valora a través de la posibilidad que brinda, en primer lugar, para vivir, ser o incluso asegurar en sociedad una buena convivencia. Esa palabra, convivencia. Convivencia con respeto de los derechos. Se enuncia en este modo la pretensión de que debe haber respeto por los derechos humanos y fundamentales, referido a veces como derechos de las personas, y mencionando que el respeto a la vida es un derecho o deber fundamental a proteger y promover. De esta primera idea de fuerza de los encuentros locales, cada uno puede rescatar una palabra que le haga más sentido. Yo quiero rescatar la palabra convivencia, es decir, puesto como en ese horizonte de cómo estructurar una convivencia que sea potente y legítima para todos. Después tenemos la misma idea de fuerza, pero a partir de los fundamentos que se consignaron en los cabildos provinciales y regionales. No lo voy a leer completo, porque son muy armónicos, solamente voy a destacar palabras que agregan, creo yo, a la definición anterior. En los cabildos provinciales, a mi juicio, se agrega, leyendo esta idea de fuerza, que estas consideraciones, los que fueron a participar en los cabildos, las entienden como básicas para estructurar la Constitución, es decir, es el pilar fundamental. Desde ahí debiera construirse la Constitución en aras de garantizar paz social y dignidad, e incluyendo, aparece en los cabildos provinciales, una referencia a los tratados internacionales, que entiendo que es una de las temáticas que es importante conversar acá, ¿no es cierto? Se pide que eso sea en coherencia con los tratados internacionales. En la idea fuerza de los cabildos regionales agrega, de nuevo, una idea más concreta de que es el Estado, para las personas que fueron a participar a los cabildos regionales, quien debe ser garante de esta preeminencia del enfoque de derechos humanos como pilar de la Constitución. Yo esto, lo que he leído, está todo disponible en la página web sistematizacionconstitucional.cl y en las otras páginas que dan cuenta de este trabajo. Lo último que quiero decir en esta introducción, que espero no exceda del tiempo convenido, es que si bien la importancia que yo le he mencionado respecto a la priorización del tema de derechos humanos y los fundamentos que la gente que fue a participar entrega en las distintas instancias, es muy nítida, que aparece en este tópico, ¿no es cierto? El tópico donde la lista le planteaba a la gente hablar de derechos humanos, es muy interesante ver cómo la expresión derechos humanos aparece también en otros temas, que no son por la definición de la lista cerrada. Recuerden que había lista cerrada, pero también una opción abierta, pero que no son de derechos humanos. Entonces, solamente voy a listar 6 otros derechos donde aparece mencionado la expresión derechos humanos, es decir, esos derechos, para los que fueron a participar, se fundamentan en que son derechos humanos, desde la perspectiva de la gente que fue a participar. En la igualdad, el derecho a la igualdad se concibe como un derecho humano. La protección al medio ambiente, los que fueron a participar la conciben también como un derecho humano. El derecho a la salud, como un derecho humano. El derecho a la educación, también como un derecho humano. El derecho a la vivienda digna también se fundamenta en tanto es un derecho humano, y el respeto por los derechos de los otros también se fundamenta desde esa perspectiva. Entonces es bien interesante ver cómo, más allá del tópico particular, la expresión es utilizada como una herramienta para dar fuerza a una demanda de las personas en distintos ámbitos temáticos. Muy breve, eso es lo que aparece de la sistematización, y sin duda es muy interesante la posibilidad de tener un espacio como este para, a partir ya de una evaluación de expertos, poder desde ahí tratar de entender cuál es la utilización, la posibilidad de avanzar la conversación en una sede, como digo, más de expertos, pero teniendo en cuenta estas miradas que las personas que fueron a participar ponen desde sus aspiraciones, desde sus sueños del tipo de sociedad que quieren, que no eso, sino una aspiración de una sociedad de una cierta forma, fue lo que apareció en este ejercicio de participación. Esa es la base de los datos que nosotros podemos, desde el Comité de Sistematización, entregar para esta conversación. Bueno, en la introducción hemos escuchado al profesor Rodrigo Márquez, sociólogo, coordinador del informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en esta transmisión especial que está realizando la Universidad de Chile y Radio Cooperativa a través de la Cátedra de Derechos Humanos dependiente de la Vicerrectoría de Comunicación. Ahí están entonces los conceptos fundamentales, 260.000 fundamentos, y el ejemplo que él ha dado es muy potente en el sentido de que equivale a 5 veces el Quijote
o algo más también del Código Civil 10 de veces nuestro, 10 veces el Código Civil de nuestro país. O sea, es impresionante la cantidad de trabajo, además de codificar y sistematizar toda esa información que surge de la aspiración ciudadana, donde han participado los chilenos en fecha reciente. Ofrecemos para los comentarios la palabra al profesor Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene 3 minutos para su reflexión en torno a esto o otros aspectos que le parezcan pertinentes. Perfecto, muchas gracias. Mi mirada obviamente es desde el derecho y particularmente desde el derecho de los derechos humanos. Y quería referirme a un par de cosas entre el vínculo que hay entre la mirada más teórica de estos temas y lo que aparece en las bases y lo que Rodrigo nos ha expuesto ahora, que es muy interesante, porque si uno lee el informe que se entregó y uno se va haciendo las 2 o 3 preguntas básicas en materia de derechos humanos y constitución, surgen cuestiones que creo nos van a ayudar para la discusión que se avecina en esta materia más sustantiva. Uno, me parece muy interesante que surja con tanta fuerza, y así lo hacía ver Rodrigo, una cuestión intuitiva pero muy cierta también desde el punto de vista teórico, y es que aquí los derechos humanos lo que son es un límite al poder. Y si uno traza en la historia un gran hilo conductor desde la Carta Magna hasta nuestra discusión constitucional hoy día en el siglo XXI, de lo que estamos hablando es cómo limitar, cómo controlar y en definitiva cómo legitimar el poder. Y en ese sentido creo que esto intuitivo que aparece muy fuerte de que es el Estado el destinatario de las obligaciones llama la atención, cómo una cultura de derechos humanos en este país se ha ido construyendo, más allá de lo que uno podía pensar. Hay mucha claridad sobre quién es el responsable, cuál es el rol que tiene el Estado y distintos órganos. Creo que esa es una primera cuestión interesante de mostrar. Lo segundo que me llamó la atención a mí es que cuando uno se pregunta sobre modelos constitucionales, en materia de derechos humanos tiende a haber una discusión teórica siempre entre modelos mínimos o modelos robustos. Piensan ustedes el modelo de la Constitución alemana versus modelos como el de las constituciones de Ecuador, Bolivia, acá en la región. Y acá en las bases hay elementos interesantes de cómo se va en general adoptando una visión robusta de lo que debe ser la Constitución, y yo creo que eso es interesante discutirlo en la lógica de un cierto contexto de desconfianza precisamente con el poder. A mayor desconfianza queremos regular más cosas en la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes miran 3 cosas, se van a dar cuenta de esta visión robusta. Uno, la amplitud de los derechos clásicos. Es decir, cuando se habla de vida, cuando se habla de integridad personal, cuando se habla de libertad personal, no solo se piensa en proteger a la persona del poder del Estado que puede privarlo de la vida, que puede privarlo de la libertad, sino que se piensa, por ejemplo, en vida, en libertad, se piensa en autonomía, en elegir proyectos de vida, en implementar opciones de vida. Y eso es una visión amplia de la autonomía individual. En materia de igualdad, llama la atención algo que está prácticamente ausente en el actual modelo constitucional, la fuerza que tiene, y tú, Rodrigo, lo has destacado, en este debate constitucional ciudadano. Por lo tanto, el contenido profundo que se le da también a temas de derechos económicos, sociales y culturales. Creo que esos son buenos datos de cómo se va construyendo un modelo más robusto. Y cierro con una idea que me llama mucho la atención y que ustedes parten en eso en el informe, y que tiene que ver con la justicia como tal vez el valor, el principio que más llama la atención, porque engloba de alguna manera esta mirada de la libertad, de la igualdad, del bien común y otros, y le da una síntesis. Creo que hay una sociedad en el cual la justicia es el centro, nos está diciendo mucho de las aspiraciones también que hay hoy día en Chile.
La palabra del profesor Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y a continuación, en esta transmisión especial del sitio web de la Universidad de Chile y de Radio Cooperativa, le ofrecemos la palabra a la historiadora, directora del archivo de la Central, Andrés Bello de la Universidad de Chile, profesora Alejandra Araya, por favor. Gracias. Sí, me sumo, digamos, a que me parece que el documento de sistematización es muy interesante. Desde una perspectiva, es algo que ha estado en el debate histórica, el gran desafío es cómo generar los mecanismos y cómo generar los procesos necesarios justamente para la revisión de una nueva constitución o para llegar a algún acuerdo respecto de la necesidad de una nueva constitución o una reforma, ¿verdad?, constitucional. Y creo que más allá, digamos, de las diferencias que puede haber respecto de las metodologías y los procedimientos, creo que la posibilidad de contar con un diagnóstico de este carácter es muy interesante. A mí en particular, además coincidiendo con los análisis que ustedes realizan, me pareció muy importante que el tema de la igualdad fuera, ¿cierto?, un espacio en el cual se conjugan deseos, ¿verdad?, principios y posibilidades de una sociedad distinta, pero por sobre todo una sensación en la lectura, ¿verdad?, de esa información, de una deuda, ¿no? O sea, tanto por así decir, un proyecto no cumplido respecto del reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, de la igualdad ante la ley, por un lado, que sería la visión más tradicional, digamos, sobre la igualdad, y por otro, la ampliación, como dice Claudio, a una lectura mucho más rica de lo que el proyecto de la modernidad instala, ¿no?, sobre los principios básicos de la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y por lo tanto la relación que se establece en estas respuestas entre la justicia y la sensación de injusticia y la igualdad, es decir, hay un reconocimiento que hay una situación de hecho de desigualdad profunda en todos los niveles, ¿no?, de tanto, por ejemplo, en la versión de igualdad de oportunidades como igualdad ante la ley, cierto reconocimiento a la diferencia, como cierto, por así decir, el síntoma de una sociedad injusta. Y eso me parece relevante históricamente, o sea, por una parte, pero además, cierto, esta sensación de deuda con algo no cumplido, con un deseo de que algo funcione de otra manera, y por otro la igualdad también en su dimensión de la representación, o sea, ¿qué tanto, cierto, tenemos posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a la información, al conocimiento, a la posibilidad del debate? Porque claramente quienes participaron en este proceso, ustedes mismos lo señalan en el informe, son sectores, ¿verdad?, sociales, alfabetizados, clases medias, profesionales, y la representatividad de sectores populares, regionales, es mínima. Por lo tanto, eso también es una deuda, pero también siento que en este informe hay una visibilización clara, ¿verdad?, de que se requiere, o sea, seremos más iguales y más justos en la medida que tengamos más posibilidad de sentirnos representados, convocados y con voz reconocida como legítima para opinar y participar. Entonces, estas dimensiones amplias y nuevas, no nuevas diríamos, sino que insisto en la sensación de la deuda respecto de una sociedad igualitaria, que uno también en las historias en la historia del país y en las diversas constituciones puede rastrear. O sea, uno podría decir que la demanda ha estado en torno a la libertad y en torno a la protección del derecho a la propiedad, fundamentalmente en las constituciones chilenas, y todo lo que refiere, ¿no?, a derechos y humanos, ¿verdad?, en la línea más contemporánea, y cierto en el proyecto de la modernidad sobre el reconocimiento del otro, es una gran ausencia. Y también siento que ahí hay una responsabilidad y un deber, ¿no?, de abrir las posibilidades de la discusión y de una, no en el sentido técnico de la sistematización de los conceptos, sino de que justamente la posibilidad de construir juntos en el diálogo público el sentido que le queremos dar a ese derecho, ¿verdad?, y a esa especie de condición de base de cualquier sociedad más justa, condición de base y de garantía de respeto a los derechos humanos, ser una sociedad que reconoce, ¿no?, la igualdad de derechos ante la ley, pero que además reconoce al otro como un igual
capaz, ¿cierto?, de opinar y defender sus planteamientos en igualdad de condiciones. Entonces eso me parece muy, muy importante en un largo tiempo, que si lo entroncamos también con esta condición casi constitutiva, valga la redundancia, de la Constitución para los estados latinoamericanos luego de las revoluciones por la independencia, creo que es muy interesante que se visibilice la posibilidad de un proceso constituyente como en la versión, ¿cierto?, de un nuevo pacto y de una nueva posibilidad de sociedad. Entonces eso me parece muy significativo, un poco como la permanencia todavía de los valores de la modernidad, con sus, como dirías tú, en una versión amplia, ¿no?, derecho al medio ambiente, a las condiciones básicas para poder vivir dignamente. La profesora Alejandra Araya, historiadora, directora del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, gracias por sus palabras. Le ofrecemos ahora a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, la palabra, por favor. Yo les quiero comentar un poco lo que estuvimos mirando desde Amnistía Internacional y cómo hemos abordado un poco el proceso. Por primero partir diciendo que dimos la bienvenida al proceso por partida doble. Primero porque creemos que para la defensa de los derechos humanos la Constitución es una herramienta crucial y la Constitución chilena actual se queda al debe en muchos aspectos en lo que se refiere a la protección adecuada en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Y segundo, porque nos parecía que era crucial que el proceso constituyente sea participativo y que haya comenzado con un proceso de participación ciudadana fue fundamental y en ese proceso de hecho participamos, o sea, convocamos a un encuentro local desde Amnistía Internacional a nuestros simpatizantes que terminó siendo 2 por la cantidad de gente que llegó. Así es que en ese sentido lo vemos como un buen contexto, creemos que la información que sale del proceso es tremendamente interesante, pero quiero hacer acento en un punto de crítica que tenemos desde Amnistía Internacional y que de hecho incluso hicimos una campaña vinculada a esto, y es el hecho de que para quienes trabajamos en derechos humanos, un principio esencial en materia de derechos humanos es que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Y en ese sentido nos hacía mucho ruido que el proceso te obligara a priorizar entre derechos. ¿Cómo puedes hacer que uno elija entre el derecho a la vida y el derecho a la salud? O que es más importante la integridad física y psíquica o los derechos laborales, o que es más importante eso que los derechos de los pueblos indígenas, que además estaba como que una categoría genérica que no sé si mucha gente la entendía realmente. Y tengo la impresión de que lo que terminó sucediendo con eso, por una parte es que la gente sí identificaba esa interdependencia. Lo que decían, muchos de los derechos están conectados con la igualdad. El derecho al medio ambiente se conecta claramente con el derecho a la vida entre los fundamentos. O sea, eso se percibe. Segundo, que el foco estuvo puesto, creo, un poco lo que decía Alejandra, en las deudas. En las cosas que la gente siente que están menos protegidas o que están de alguna manera más mal hechas en la sociedad chilena actualmente. La aspiración de una mayor igualdad, la aspiración de derechos sociales reales. Pero eso no creo que signifique que la gente considere que es poco importante la integridad física y psíquica. O sea, creo que para todos es un elemento importante y es peligroso decir, bueno, pero es que eso es obvio. Es que no tenemos un problema con la integridad física grave o es que en realidad la libertad de expresión no es prioritaria en este momento. Pero quienes trabajamos en derechos humanos sabemos lo fácil que se pueden perder los derechos también. Si las cosas se dan de la manera, en la tormenta perfecta adecuada para que los derechos dejen de respetarse. Y ahí es donde quería poner un poco el acento en eso, en la importancia de que esto creo que da elementos muy útiles en términos de las orientaciones políticas ciudadanas respecto del foco, el espíritu de la Constitución, pero creo que es importante el que no se pierda de vista la indivisibilidad básica de los derechos humanos y que este ejercicio no puede significar que podemos seleccionar, proteger más unos derechos que otros. Eso como primera idea. Muchas gracias, profesora Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Y le ofrecemos la palabra ahora para completar la primera ronda en esta transmisión especial del sitio web de la Universidad de Chile y de Radio Cooperativa, cooperativa.cl, a Claudio Millacura, coordinador académico de la Cátedra Indígena, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Profesor, tiene la palabra, sus minutos correspondientes. Gracias. Parece que al final nos coordinamos para
señalar los puntos, sí, que merecen algún tipo de atención especial. No es fácil el tema de discusión de hoy, porque desde la mirada de los pueblos indígenas el proceso constituyente se levanta dentro de un contexto de desconfianza y de violencia. Recordemos que en este momento, particularmente en la novena región, la violencia en contra de comunidades mapuche es una regla, no una anormalidad, ¿sí? Y dentro de ese contexto de desconfianza, lo que nosotros logramos observar a través de esta sistematización y consultar, porque esto es la parte más compleja, porque finalmente uno no tiene la voz de la representatividad de todos, sino que simplemente está haciendo ver una visión un poco más académica, es que dentro de este contexto de desconfianza, quienes deciden participar en el proceso, y aquí les recuerdo a los auditores que todavía está pendiente la consulta, en particular a los pueblos indígenas, que en términos metodológicos y en términos de participación es mucho más complejo que esta mayor, ¿sí? Quienes deciden participar entonces en este proceso, claramente lo hacen desde la perspectiva de dar a conocer las ausencias del actual sistema constitucional respecto a la defensa de los derechos humanos, en particular y su relación con los pueblos indígenas. En términos bastante simples, lo que hoy día nosotros podemos ver aquí es cómo la actual Constitución no garantiza los derechos humanos y la participación política de los pueblos indígenas. Por lo tanto, la apuesta es cómo en este eventual nuevo instrumento sí se garantiza la participación de los pueblos indígenas, sí se garantiza, por ejemplo, el respeto de los convenios internacionales a los cuales está suscrito Chile y que al parecer la percepción desde el sentido común no está funcionando, y cómo también se abre o se corre una frontera respecto a grados de autonomía, porque son los pueblos indígenas los que están diciendo se necesitan garantizar mayores espacios de descentralización, de gobierno local, y la macroregión es la región. O sea, esa visión nacional unitaria desde el punto de vista de quienes participan en su condición de indígena en este proceso, lo que nos está diciendo es que es necesario revisar y ampliar mucho más. Al profesor Claudio Millacura, coordinador académico de la Cátedra Indígena, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bueno, ya hemos escuchado a los panelistas, ahora queremos ofrecerle la palabra al profesor Rodrigo Márquez para que pueda comentar, responder, retrucar algunas de las afirmaciones que se han hecho en esta primera vuelta. Gracias. No, agregar a lo que se ha hecho, que es muy potente e interesante, por hacer un orden de lo más específico a lo más general, por agregar información, mucha información, así que voy a agregar solamente algunas cosas. Recuerden que hay 137 encuentros locales autoconvocados que fueron organizados por comunidades o organizaciones indígenas. Un análisis, de nuevo, de frecuencias de los temas que en esos ELAs se pusieron, que fueron distintos a los temas más de la muestra nacional, del grupo nacional, aparecen cosas bien interesantes. Por ejemplo, quedan dentro de los 7 más importantes en esos ELAs convocados por organizaciones indígenas, la demanda por cumplimiento de tratados y obligaciones internacionales. Aparece ahí muy fuertemente, entre otras cosas. Solo menciono eso porque es atingente a la conversación. Después, un punto sobre la metodología. La metodología de participación no la diseñamos el Comité de Sistematización. Nosotros tomamos una metodología de participación que ya estaba dada y con lo que había tratamos de reflejar fielmente lo que la gente que fue a participar dijo. Nosotros no hacemos nada de interpretaciones, descripción. Por eso es que es tan importante este momento, que es el momento de que los usuarios de la información interpreten. Pero siguiendo tu punto, efectivamente, o sea, había una lista cerrada, una abierta, pero había que elegir la metodología. Los que diseñaron la metodología propusieron que la gente eligiera. Tenemos muy poco elemento para definir cómo la gente fue que se tomó el proceso, pero había también un tema de tiempos que había que hacer, que eso no se podía hablar de todo en el mismo momento, en el mismo tiempo, pero es muy interesante lo que ustedes mismos observan, que es que efectivamente, como yo les decía, la expresión derechos humanos se coló como fundamento en otros derechos y en otras cosas. Eso habla un poco de la transversalidad que tú
señalaban, ¿no es cierto?, en términos de que en la fundamentación misma se visualiza esa transversalización, y eso es interesante. Perdón el comentario más metodológico, pero comentando esa metodología que nosotros tuvimos que asumir, la lista cerrada, por ejemplo, que fue una lista que validó el Consejo Ciudadano Observador y a la cual le agregó tópicos, era una lista muy difícil para los ciudadanos. Tienen unas definiciones que a uno mismo que está más metido en el tema le costaba entender de qué se trataba. Tanto así que, este es un dato, había una categoría otros. Y en la categoría otros, afortunadamente existía esa categoría porque da la libertad, la gente puso muchas cosas. Nosotros codificamos los otros y vimos que mucho de lo que la gente había puesto en otros podía efectivamente encajarse en la lista cerrada. ¿Qué significa eso? Cerca del 80%. ¿Qué significa eso a nuestro juicio? Que la gente quería hablar de esos temas, pero no los entendió como se los plantearon. Ojo para futura experiencia. Entonces hay que acumular experiencia para futuros ejercicios. Pero quiero avanzar también señalando lo que mencionaba Alejandro, toda esta idea de los otros como derecho humano. Vuelvo a repetir, hay un derecho que se llama, o un deber, el deber de respetar el derecho a los otros, así estaba en la lista cerrada. Eso se fundamenta como un derecho humano. A mí, sin ser especialista en derecho humano, me parece muy interesante eso. Que el respeto por los otros, por los derechos de los demás, se fundamente como un derecho humano. Me parece muy, muy potente y ahí, de nuevo, el análisis de los especialistas nos debiera orientar un poco a cómo tomar eso y cómo plantearlo. Y mi último punto en esta segunda intervención es el tono genérico que ustedes plantean sobre la desconfianza. Totalmente. Si este fue un ejercicio hecho plenamente en desconfianza. Tanto así que yo creo el comité de sistematización es fruto de la desconfianza, porque tal vez técnicamente esto lo pudo haber hecho otro grupo, pero se requería un tercero que diera garantías a todos de que la información iba a ser tratada de manera correcta, y eso por la desconfianza. Pero la desconfianza, y por eso yo decía, cuando te entregábamos la información, yo imaginaba, decía, uno siempre dice gracias por la confianza, ¿se han fijado? Bueno, me daban ganas de decir gracias por la desconfianza. Porque todos los actores desconfiaron de lo que nosotros íbamos a hacer y eso lejos de ofendernos, porque en tiempos de desconfianza no cabe ofenderse, sino dar garantías, porque estamos todos, creo, de acuerdo en que desde el punto de vista del público hay suficientes bases para esa desconfianza. Tuvimos que dar múltiples garantías y esas garantías sirvieron para la transparencia del proceso. Entonces, aprovecho de nuevo de dar gracias por la desconfianza. Pero esa desconfianza hizo que mucha gente no fuera a participar. Y por eso que es tan importante lo que pase de aquí en adelante. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros describimos las interpretaciones de ustedes, pero lo que pase de aquí en adelante es muy importante incluso para generar confianza en aquellos que no fueron a participar, porque yo creo fuertemente, por otros estudios, que los que no fueron a participar no es que no les interese nada esto. Lo que pasa es que no creen que valga la pena, pero así como no fueron a participar, están observando, están mirando qué va a pasar con esto. Entonces, de lo que pase con esto, podemos generar condiciones para que aquellos que hoy día desconfían puedan en el futuro querer confiar y en el futuro poder participar. Por eso con esto termino, lo que pase con esto hacia adelante, que es algo que siempre nos preguntan, nosotros nuestro rol termina acá, digamos, en entregarles los reportes, depende de los actores, depende de ustedes, esto puede ser mucho o nada, depende de ustedes. Lo que pase con esto depende de ustedes y es un primer paso para una construcción que es política, en el sentido de que cada actor pueda tomar esta información y con ella generar más conversaciones que puedan, como decíamos nosotros, llevar a la sociedad en cualquiera de los futuros posibles que estas conversaciones proponen. Esta es una transmisión especial de Universidad de Chile, uchile.cl y cooperativa.cl. Hemos escuchado la reflexión del profesor Rodrigo Márquez acerca de los acertos que se han dicho en la primera ronda. Hay dos elementos que me parecen importantes en torno a los niveles de participación y que han estado instalados en los medios de comunicación y en la sociedad. Una expresión que tuvo el abogado constitucionalista Patricio Zapata cuando se expresó la crítica que era muy poca gente la que participaba y dijo, pero es mucha más gente que la que se reúne en Casa Piedra. Casa Piedra es un símbolo de reuniones de carácter empresarial donde se reúnen en función de determinados intereses y ahí se resuelven muchas cosas importantes para el país, pero la gente que participó, 200.000 personas, es mucho más que eso, según la reflexión que hizo el jurista. Y otra reflexión que conocimos en la presentación de la Presidenta de la República, hizo un recorrido histórico desde la primera Constitución hasta hoy día, ¿no? Y dice la última Constitución, o sea, la que tenemos vigente en gran medida, esa Constitución la hicieron 12 personas.
¿no? Y aquí en el primer paso que se ha dado para elaborar una nueva constitución para Chile, ya hay más de 200.000 personas que han participado y que tiene un valor extraordinario por lo que se ha apuntado aquí, entre otras cosas, que con el lenguaje sencillo, simple, o sea, más bien desde el alma, pero también de la experiencia cotidiana, los ciudadanos han expresado su intención, que se enmarca dentro de dos conceptos, diría yo, que tienen que ver con la confianza, que se aspira a recuperarla para poder establecer este concepto que se ha instalado ya hace bastante tiempo y que tiene que ver con la otredad, o sea, con los derechos del otro, ¿no? Y en relación con mis derechos. Esa compatibilización resulta muy importante en términos de la igualdad, concepto que también ha sido retrucado desde el punto de vista ideológico por algunos sectores, porque dicen que todos no podemos ser iguales, porque las personas son diferentes unas con otras, y ahí se genera otro debate. Bueno, esos son algunos elementos para cuando ustedes quieran intervenir ahora en esta segunda vuelta. Profesor Claudio Nach ha levantado su mano, por lo tanto lo escuchamos a él. Muchas gracias, Sergio. Yo quería poner un punto de acento de algo que me llama la atención de la discusión en las bases, es esta respuesta precisamente a este fantasma de la desconfianza. Y es una apuesta muy fuerte que hay en las respuestas de los distintos niveles en el tema de participación, de que esta desconfianza no significa abandonar el espacio público, no significa que a mí no me deja de interesar lo que suceda y solo me preocupo individualistamente de lo que a mí me pasa y de mi entorno inmediato. Hay una idea de participación que es muy fuerte y me llamó la atención, y el que quiera verlo ahí en la página 111 del informe, ustedes hacen un vínculo que está presente en la discusión entre los derechos fundamentales y una ciudadanía activa. Y eso yo creo que es un tema muy interesante para el futuro. Es decir, aquí hay dos cosas yo creo que tienen impacto muy, muy concreto. Uno es que, por ejemplo, se ve que la participación es mucho más que el sufragio. No se agota en el sufragio, y eso queda clarísimo de la respuesta que se van dando. Esto no es solamente una cuestión de representación. Es importante la representación, y me llama la atención también que en un momento de tanta crítica y desconfianza con la política se valore el rol del Congreso. No se quiere eliminar la política, se valora una política, pero una política que va a estar mediatizada de alguna manera por mayor participación. Y ahí viene el tema de los plebiscitos, pero también viene el tema del control que tiene que tener la ciudadanía de esas decisiones que tome la política diaria, el Parlamento, el Ejecutivo. Creo que ahí hay cuestiones interesantes de cómo disminuir esta brecha de desconfianza. Lo otro que me llama la atención es el Poder Judicial. La legitimidad del Poder Judicial se le da en la medida que es capaz de proteger derechos. Y yo creo que eso es algo que le ha costado mucho a nuestros tribunales asumir, que su legitimidad está en la efectividad de la protección de derechos de todas las personas. Y lo último, que creo que si bien la participación se pone en un lugar central, me preocupa sí el tema del miedo, que ustedes también llaman la atención de eso que aparece cuando se habla de los límites de los derechos, y aparece cuando se habla de la seguridad, aparece una serie de miedos, el miedo a la delincuencia, el miedo a otros, y ese puede ser la filtración que destruya buena parte de esa otra construcción que tiene que ver con participación y con derechos. Porque cuando funciona en base al miedo, cuando le tengo miedo al otro, le tengo miedo al migrante, le tengo miedo al mapuche, le tengo miedo al pobre, le tengo miedo a mucha gente, estoy dispuesto normalmente a ceder derechos, no los míos, cedo los derechos de ese otro. Y entonces creo que ahí hay un punto que también aparece aquí muy fuerte, al que hay que prestarle especialmente la atención, porque por ahí se nos puede deconstruir lo que hemos construido desde el punto de vista de los derechos. Le agradecemos al profesor Claudio Nach de su intervención. Se ofrece la palabra
Ahora, en forma alternada, como ustedes quieran, si tienen la intención de participar en esta segunda vuelta, ¿quién quiere agregar o decir algo? Profesora Alejandra Araya. Sí, sí, profundizar en un tema que es relevante y que tiene que ver con la legitimidad, a propósito de la representatividad de las instituciones y por lo tanto del sistema político. Entonces aquí hay un tema asociado al miedo que tiene que ver con la violencia, es decir, de qué manera en este proceso, en esta reflexión en la que yo creo que efectivamente gran parte de la sociedad considera relevante estar, más allá de las desconfianzas, o sea, la desconfianza a las estrategias o a los mecanismos, pero no necesariamente respecto del tema, es que en el fondo se siente que es una sociedad, o somos sujetos o individuos, ¿verdad?, que estamos constantemente amenazados por la violación de nuestros derechos, ¿no? Y que por lo tanto esa es la demanda que se le exige a una institucionalidad sobre la protección. Entonces eso debiera llevarnos entonces al cuestionamiento profundo de carácter filosófico, histórico, humanista, respecto de las bases fundamentales de la relación con los otros. O sea que en este caso, en esta consulta, los derechos humanos están en el plano del deber de proteger, pero debieran estar en las bases fundamentales de las relaciones con los otros. O sea, una sociedad se funda en el respeto a los derechos humanos, no en la construcción de instituciones que le pongan freno a la situación natural de violación de derechos humanos. No sé si se entiende. Es decir, hay no solo una percepción, sino que hay una realidad cotidiana de que estás permanentemente sujeto a vulneración. Entonces yo creo que eso hay que pensar cuáles son los niveles de agresión, de violencia cotidiana, ¿verdad?, en la que se fundan estas relaciones que exigen entonces una demanda por instancias capaces de que nos protejan. Y por lo tanto, ahí está el origen o el fundamento del poder y la legitimidad del poder, ¿no?, en la desconfianza. Claramente estamos, ¿verdad?, cuestionando, yo creo que en eso hay bastante consenso, o por lo menos debería, ¿cierto?, hacerse oír esa demanda de que la Constitución actual, ¿cierto?, está cuestionada en las bases de su legitimidad, o sea, por las formas en las que fue construida, y también, ¿cierto?, porque ahí instala a un poder específico como también origen del poder constitucional, que son las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que esa discusión respecto de la legitimidad del uso de la fuerza y a quién le corresponde el uso de la fuerza es un tema clave, porque si no confiamos en que yo tengo cualquier problema cotidiano, ¿no?, de alguna naturaleza, y desconfío de recurrir a los carabineros para hacer la denuncia porque sé que voy a estar aún más expuesta a violaciones, ¿no?, o a situaciones vejatorias, claramente ahí hay un problema que tiene que ver con cómo hemos construido las relaciones entre, ¿cierto?, seres humanos. Es decir, que lo que no hemos hecho es instalar de manera consistente, ¿no?, a nivel, ¿cierto?, no del sentido común, sino que del total convencimiento de que tenemos los mismos derechos porque somos iguales, porque somos seres humanos. Entonces, la sociedad chilena es efectivamente una sociedad que no se garantiza a sí misma la igualdad porque no está convencida de que seamos iguales. Y eso yo creo que es el problema más grave que hay que abordar. Gracias, profesora Alejandra Araya. ¿Alguno de ustedes? Sí, Ana Piquer, profesora, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, también quiere hacer un comentario para este especial de uchile.cl y cooperativa.cl. Un poco, sí, de hecho siguiendo en lo que dice Alejandra, pero mirado desde el lado nuestro, que creo que efectivamente eso se revela muy claramente, una sensación de profunda desigualdad y de profunda desprotección. Y de hecho creo que otro síntoma que me llamó mucho la atención es que haya aparecido entre las instituciones más mencionadas el Defensor del Pueblo, que esa es una demanda desde las organizaciones de derechos humanos de millones de años y que ya casi que la habíamos dado por perdida, y que haya aparecido entre las instituciones más mencionadas creo que es un síntoma de eso mismo que menciona. Y en ese sentido tomo lo que decía Rodrigo respecto de la importancia de las etapas que vienen, porque creo que esto todavía, siendo honesto, el proceso fue participativo, fue muy interesante, pero fue muy breve, muy, muy breve. O sea, probablemente si se hubiera dado más tiempo para hacer ELA, habría habido más ELA. Y yo creo que de hecho hubo mucho de boca a boca, de yo participé en uno, fue súper entretenido, y después, se te pasó el plazo y no lo organizaste.
Y en ese sentido creo que todavía falta mucho por discutir y por darle más contenido a los temas que se eligieron y a los fundamentos que se dieron, porque no creo que cuando hablamos de igualdad ante la ley, todos nos imaginemos necesariamente lo mismo. Y ahí viene un poco en la línea también de lo que decías tú, y de hecho un dato, por ejemplo, que me llamó la atención, corrígeme si entendí mal, Rodrigo, pero al desagregar respuestas entre hombres y mujeres, aparecía la prioridad de la igualdad o equidad de género, que no aparecía si agregabas hombres o cuando agregabas a todos hombres y mujeres. O sea, parece que a los hombres todavía no les importa la igualdad de género. Probablemente se dan efectos similares si uno mira los resultados, algunos comentabas antes con los ELA de comunidades y organizaciones indígenas. Y así, si fueras desagregando por grupos específicos, las pretensiones de igualdad van a ser diferentes. Y en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, no es inusual ver argumentos que dicen ¿por qué tenemos que darles privilegios que están en el convenio 169 si eso no es igualdad ante la ley? Y solo porque son de una etnia. O sea, se ha dicho eso, por ejemplo, en el caso de la Machi Francisca Lincoln ahora recientemente. Entonces, claro, si uno entra a la minucia de qué entendemos por igualdad, qué entendemos por derecho a la salud, cómo le damos contenido a eso, todavía queda mucho por discutir y creo que en ese sentido el que se asegure participación en las etapas siguientes es muy importante y también es importante, vuelvo a lo mío, es que el derecho internacional de los derechos humanos, del cual Chile es parte hoy día, sea también una parte fundante de la discusión y que no se caiga en que por esos miedos o esos populismos que a veces pueden surgir frente a ciertos temas, eso redunde en que la Constitución no dé una protección de vida a los derechos humanos, porque los derechos humanos no es para proteger a la opinión de la mayoría, es precisamente para proteger muchas veces a las minorías o a las personas más desprotegidas. Digamos que hay alguna motivación singular que usted haya observado en ese sentido, ¿no? Me desordenó un poco el esquema mental, pero... no importa, pero si puede abordar las dos cosas, lo que había pensado antes, no hay ningún problema. No está bien. Lo que pasa es que la participación de los pueblos indígenas en este proceso de la consulta tiene que ser entendido como una opción de cómo los pueblos indígenas deciden políticamente enfrentar sus problemas. ¿Sí? No puede haber otra lectura, ¿sí? Porque estamos participando. En este contexto de desconfianza, en este contexto de violencia, la respuesta natural es restarse. Pero luego de las cifras, luego de la información que nos está dando el profesor Márquez, la única lectura posible es que participamos. Y participamos con fuerza en función de fortalecer los actuales instrumentos. Llámese los instrumentos de los tribunales de justicia, llámese la Carta Constitucional. O sea, nosotros, entendiendo como el conglomerado, estamos viendo que la participación de los pueblos indígenas en el contexto del Estado-Nación de Chile tiene que ser entendido como una contribución al fortalecimiento de la democracia. Y eso es contrario a las voces que quieren, y voces interesadas que quieren hacer ver a los pueblos indígenas como contrario al ordenamiento. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Los datos, cuando son revisados en función de mayor grado de descentralización de gobierno local, otra vez no tienen que ser entendidos como quebrantamiento de esta noción clásica del Estado-Nación unitario, sino con el otorgamiento, como dice la profesora Araya y como dice el profesor Claudio Nash, de mayores grados de participación y de mayor ejercicio democrático. O sea, la participación desde la perspectiva de los pueblos indígenas se reduce a un contacto mucho más cercano, ¿sí? Porque se percibe que a través de este contacto mucho más cercano
el ámbito de discusión y el ámbito de la posible solución es mucho más pertinente, porque tanto los que concurren a esa discusión conocen la realidad, ¿sí? Y aquí entramos en la clásica crítica del centralismo, que las soluciones que hoy día demanda la sociedad chilena, y en particular los pueblos indígenas, a propósito de la pregunta de nuestro anfitrión, las soluciones que hoy día demanda la sociedad chilena y en particular los pueblos indígenas para Isla de Pascua son distintas a las soluciones que hoy día el poder central está determinando, por ejemplo, para la región de Antofagasta o para Aysén, ¿sí? Y en eso, otra vez, la participación de los pueblos indígenas tiene que ser entendido como un llamado de atención. Un llamado de atención en función de que la pertinencia del diseño de políticas, del diseño de iniciativas, del diseño de procesos como este o como otros, necesita una dimensión mucho más local, ¿sí? Una dimensión que está determinada necesariamente por el territorio más que por la ideología. Gracias, profesor Claudio Villacura, por su intervención. ¿Recoge alguno de los conceptos, profesor? ¿Recoge alguno de los conceptos, profesor Márquez? Totalmente, quiero hacer 3 ideas para no ocupar mucho tiempo. Primero, me doy cuenta que, por lo que se mencionó, hay una necesidad práctica de diferenciar. Nosotros somos el Comité de Sistematización que entregamos el informe de sistematización. El Consejo Ciudadano Observador entregó otro reporte. Que me da la impresión que la cita que hacía Claudio apunta a ese otro reporte, ¿no es cierto? Nosotros somos un comité que trabajamos autónomos del CCO, autónomos del gobierno, totalmente ad honorem, y entregamos nuestro reporte descriptivo de lo que dijo la gente. Hasta ahí llegamos nosotros, no hacemos interpretación. En segundo lugar, una invitación a seguir mirando los datos. Hay mucho interesante que desagregar, y voy a dar un solo ejemplo, en atención a lo que se señalaba acá. Un solo dato. Cuando se miran por regiones, en Arica y Parinacota, dentro de los 7 temas más mencionados aparece el multiculturalismo. Pero cuando se mira en Araucanía, no aparece dentro de los 7 más mencionados multiculturalismo, pero aparece más atrás plurinacionalismo. Entonces son interesantes. A uno le hace énfasis el tema por lo multicultural y a otro por lo plurinacional. Interesante. Entonces, invitación a seguir profundizando. Como esa, hay muchos datos que muestran las particularidades, pero hay que ir y trabajarlo. Y lo último, en el mismo sentido, creemos nosotros como Comité de Sistematización que sería muy importante que las autoridades competentes pensaran en un proceso de devolución de toda esta información. Devolución significa llevar a los que participaron los resultados. Decirle, esta es la imagen, volver a generar conversación, porque la devolución es parte de la legitimidad del proceso de participación. Es como cuando uno sube una montaña, el desafío no termina haciendo cumbre, hay que bajar, termina cuando nos devolvemos. Bueno, acá es lo mismo, el desafío y la construcción de legitimidad de la participación se tiene que completar llevando estos datos a quienes los generaron y promoviendo nuevas conversaciones a partir de ellos. Sería también la invitación. Ahora, gracias, profesor Márquez. Uno de los conceptos que se ha expresado acá, de los muchos que se han expresado y otros que, como dice este profesor, no estaban en esta conversación hasta este momento, pero hay uno que me llamó la atención a mí y que lo tuve presente también en el momento que me tocó participar en encuentro local con periodistas. Los periodistas tienen una habilidad para expresar ideas y pensamientos y hablar especialmente en los encuentros, así que no quedó ninguno al margen, todos hablaron y el encuentro no duró 3 horas, duró 5 horas. Pero uno de los elementos que me llamó la atención es la convivencia con los otros. ¿Ah? ¿Y por qué lo cito esto? Porque a comienzo de enero falleció Zygmunt Bauman, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, sociólogo, filósofo, ensayista polaco, que tenía ya más de 90 años, pero un hombre muy, muy lúcido, y que habla precisamente de esta relación entre los otros y de la otredad, pero al mismo tiempo habla de los miedos de esta sociedad contemporánea donde hay una modernidad sólida y una modernidad líquida. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes ven esta perspectiva, digamos, también como un elemento para la discusión? Porque la discusión está recién empezando, ¿no? Se dio el primer paso y tendrán que venir otros, digamos, de acuerdo con
como la forma como se implementa el debate. Si esto llega a una instancia, digamos, parlamentaria, habrá un debate también allí. Si habrá por regiones debates que sean mucho más amplios. En fin, hasta este momento no tenemos mucha claridad sobre eso, pero esto tiene que tener un desarrollo por la masividad, digamos, que uno visualiza de más de 200.000 personas. Le ofrezco la palabra para una última intervención. Profesor Nacho. Si me permite, en ese punto yo creo que es central. Acá se ha hecho una diferenciación entre cuál va a ser el procedimiento para decidir la Constitución y este debate más sustantivo. Y son dos temas que no los podemos separar, es decir, la legitimidad de un futuro acuerdo constitucional va a estar dado por estos dos elementos. Por una parte, por un sistema que sea efectivamente participativo, y yo creo que acá la lección que tenemos es que a la ciudadanía no se le puede arrebatar el protagonismo en esta discusión constitucional, pero que además la legitimidad del acuerdo constitucional va a estar dado también por cuestiones de fondo o cuestiones sustantivas, precisamente cuál es el rol que va a cumplir la idea de derechos humanos, el contenido y alcance de los derechos, la relación de las distintas instituciones del Estado en materia de derechos humanos. Por lo tanto, el desafío que tenemos desde el punto de vista país en esta materia es tener un buen acuerdo constitucional a través de un procedimiento adecuado. Y eso hoy día me parece que está con un signo de interrogación muy, muy fuerte. O sea, aquí la discusión se va a unir con el debate político electoral y yo creo que es un momento de riesgo de que muchos de los que están tentados a arrebatarle esto a la ciudadanía y volver a decidirlo entre cuatro paredes sea un momento propicio para hacerlo. Y yo creo que ahí tenemos que estar muy atentos para que eso no suceda. ¿Se ofrece la palabra? Profesora Alejandra Araya. Sí, respecto del tema de la modernidad, ¿no? Creo que eso es bastante clave porque las distintas opciones que se han dado respecto de la participación o la representación siguen ancladas a un modelo que no por antiguo no es válido, ¿no? Pero que en el fondo creo que el desafío es cómo pensarlo de otra manera, cómo pensar el concepto de nación, cómo pensar el concepto ciudadanos, a quienes califican, quienes no califican, territorio, ¿verdad? O sea, hay conceptos fundamentales de esos procesos fundantes que hay que volver a revisitar y sobre todo el de soberanía, o sea, en quién va a residir, ¿no? Efectivamente el poder y la legitimidad para decidir. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, hay mucho, y un trabajo de configuración, ¿cierto? Creo que es lo más relevante de las instancias necesarias para el empoderamiento por una parte, pero por otro también, ¿cierto? Lo que implica una mayor construcción de diálogo común, porque yo también participé en encuentros autoconvocados. Y gran parte del tiempo, ¿cierto?, fue como ponernos de acuerdo en común. ¿Qué estamos entendiendo por? ¿No? Generacionalmente, eso también me llamó la atención del informe, la gente que participa es la nacida entre 1969 y 2000. La que menos participa es la nacida a fines de los 70, 77, 78, ¿no? Entonces estamos ahí en un diálogo que se está realizando entre una generación de los 80, ¿verdad?, y una generación pingüina. Ese, digamos, son como los dos actores que están dialogando entre sí. Y ahí también es algo en lo que tenemos que poner atención. Porque desde mi perspectiva, lo que se refleja en los cabildos, ¿no?, en realidad es la opinión sistematizada a partir de la lógica de los partidos. Eso es súper claro, o sea, cuando es la defensa de la Constitución, el respeto a la ley, esa es cualquiera que haya militado, ¿verdad?, y cualquiera que haya, digamos, tenido una mediana entrenamiento político tradicional, sabe que eso es lo que tiene que hacer en una instancia como esa. Y por lo tanto, en la consulta además virtual o individual, que es lo internet, claro, ahí
obviamente hay otro panorama que nos tiene que llevar a pensar cuál es el concepto de ciudadanía, porque, por ejemplo, las alternativas de la Asamblea Constituyente también están ancladas en un concepto ciudadano de la modernidad, que no está dando cabida necesariamente a la organización de la sociedad civil, ni, ¿verdad?, a los pueblos indígenas, a cualquier otra forma de constituir legítimamente la opinión y la voluntad política. Entonces eso yo creo que es algo que es un trabajo que tenemos que hacer todos, o sea, cuáles van a ser las definiciones, ponernos a pensar y ponernos a inventar, si es necesario, cuáles van a ser las bases en torno a las cuales nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a reconocer legítimos entre todos. Yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante que lo señalaba antes, o sea, está la legitimidad del poder y la violencia, eso no le podemos hacer el quite, ¿no? O sea, de cómo afortunadamente estamos en un periodo de paz, diríamos, ¿no? Lo que no quiere decir que es un periodo de no violencia, pero no estamos en guerra, digamos, civil, ni estamos bajo, ¿cierto?, un sistema de tiranía, porque en Chile las discusiones fundamentalmente en el ámbito de la política y la legitimidad han sido una defensa contra la tiranía, no ha sido una discusión sobre la democracia. Entonces, eso es algo que hay que relevar, y si estamos de acuerdo en que ese es el código, ¿verdad?, de la modernidad, o si son otras alternativas a la modernidad, de las que aquí se han planteado a nivel latinoamericano, u otra que nosotros quisiéramos pensar, ¿no?, de manera libre, autónoma, como sociedad, pero hay que hacer un trabajo desde el punto de vista de las generaciones, o sea que hay un diálogo interrumpido entre generaciones, y por lo tanto eso va a redundar en una imposibilidad de comunicarse si, ¿cierto?, no encontramos los mecanismos suficientes para hablar de lo mismo y para entendernos respecto de lo mismo. Gracias, profesora Alejandra Araya, por su intervención. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Profesora, adelante. Bueno, primero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir Claudio y Alejandra. Y quiero hacer 3 puntos breves adicionales. Y todo un poco en torno a esta idea del miedo, que se ha repetido mucho. Y creo que hay varios miedos dando vueltas. El primer miedo tiene que ver con el miedo al proceso. Yo creo que hay ciertos sectores acostumbrados a funcionar en un cierto sistema que le tienen mucho miedo a que este proceso se haga y que se continúe, y que muchas veces esas voces no están tanto hablando en contra del proceso, sino diciendo, no, pero es que esto no le interesa a la gente. Es que esto en realidad no es un tema prioritario para Chile, es que esto es una cosa de unos políticos que se les ocurrió. Y yo creo que 200.000 personas participando dan una señal inicial al menos de que no es así. Y que a la gente sí le interesa tener una discusión política acerca del tipo de país que queremos, y perderle un poco esa demonización a lo político, y a que incluso una discusión de derechos humanos, en definitiva, es una discusión acerca de un proyecto político mundial, que queremos que así sea el mundo y que cómo queremos que sea Chile. Y también tiene que ver con el miedo a la diversidad, creo yo, a la opinión del otro. Creo que una de las cosas súper interesantes de la metodología de los ELA era que los desacuerdos eran válidos, que si estabas en desacuerdo, perfecto, dejamos registro. Y no era un drama estar en desacuerdo. Y creo que eso también es algo que nos falta mucho, y que tiene que ver con también el valorar la diversidad y no temerle a la diversidad. Y que tengamos una constitución que proteja los derechos humanos significa también que no solo reconozca las voces de las mayorías, sino que también proteja y reconozca las voces de quienes son minoritarios y de las personas más vulnerables. Y el último punto es un aviso práctico que yo creo que es súper importante, que como ciudadanía y sociedad civil sigamos atentos a todas las etapas del proceso que vienen. Y el dato es que nosotros desde Amnistía Internacional estamos con una campaña que se llama Todos mis derechos, que tiene la intención precisamente de fortalecer esta idea de indivisibilidad de los derechos humanos. Estamos recolectando firmas de apoyo para presentarle al gobierno, y que en la redacción del primer borrador de Constitución se tenga en cuenta esta necesidad de una mirada de indivisibilidad de los derechos humanos. Así es que tenemos firma online en nuestra página web amnistía.cl, estamos ahora en nuestras redes sociales también difundiéndola, así es que para que por favor pasen y firmen. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, profesora Ana Piquer. ¿Alguien más quiere hacer el último apunte? Por favor, Claudio Millacura, coordinador académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Solamente para cerrar, retomar algo que el profesor Nass lo dijo de manera más clara, y por lo mismo no quiero que
pase por el orden de la discusión, y es hacer una invitación a los medios de comunicación y en particular a los tribunales de justicia, dados los resultados del proceso de consulta, dada la confianza que quienes participan en este proceso demuestran en los tribunales de justicia, a que esta sistematización sea un ejercicio de los tribunales de justicia, de todos sus miembros de los tribunales de justicia, porque así como en el pasado los tribunales de justicia fallaron en su rol de defender los derechos humanos, particularmente durante la época de la dictadura, y con esa historia como aprendizaje, hoy día los tribunales de justicia tienen una enorme responsabilidad, no solamente en garantizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas, sino de todos los quienes conformamos este territorio. Y aquí algo que hemos conversado varias veces con el profesor Nach. Si los tribunales de justicia, a propósito de los hechos de violencia en contra del pueblo Rapa Nui, el pueblo Mara, el pueblo Mapuche, el pueblo Selknam, los pueblos que están en la zona austral de Chile, no son capaces de garantizar derechos para ellos, en definitiva no serán capaces de garantizar el derecho de nadie, ¿sí? Entonces la invitación es a que los tribunales de justicia, sobre la base de esta sistematización, realicen un ejercicio, porque la confianza que hoy día la ciudadanía, incluidos los pueblos indígenas, están manifestando en ellos, no se puede perder. Gracias, profesor Villacura. Estamos completando ya entonces esta conversación que ni con mucho está agotada. Pensamos que tendrá que venir en el año más activo, más intenso, a partir de marzo, otros debates. Uno piensa que tiene que haber no solamente debate en el nivel académico universitario, sino que yo pienso que con el nivel que ustedes han expresado en esta ocasión deberían estar disponibles para otros debates en el seno de la sociedad, porque, bueno, el camino por recorrer va a ser azaroso, porque esto se va a dar también una discusión y ya se ha perfilado en el plano político, y eso representa también la diversidad que existe en la sociedad chilena y que muchas veces, pensando que la democracia es buena, digamos, en términos absolutos, pero al mismo tiempo ralentiza los procesos distintos de los procesos dictatoriales, donde hay un tipo que decide y las cosas se ejecutan, digamos, a troche y moche. En la democracia los procesos son más lentos, pero finalmente terminamos con una riqueza que es más trascendente, digamos, para el destino de la sociedad. Así que le agradecemos a los profesores Claudio Nach, Rodrigo Márquez, Alejandra Araya, Ana Piquer, Claudio Villacura, por haber participado en esta conversación, en este panel en línea de los derechos humanos y nueva constitución, el debate que viene, a través de uchile.cl y cooperativa.cl. Muchas gracias, buenas tardes, y a usted que siguió esta transmisión también, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Completamos entonces. Yo voy a pedir algunos datos. Tú estás en Valparaíso. Siempre estoy en Valparaíso. ¿Sí? Yo he estado en Valparaíso. ¿Sí?